Sí, no, sáltatelo, José Ramón. A ver, esto lo podemos enfocar ahora de otra manera. Que digo que prefiero ahora, pues como una charla de café, contaros lo que yo pensaba contarle a los alumnos con toda la sinceridad del mundo, pero no sé qué me sale aquí. Iba a empezar contando que la charla, que se la debo a José Ramón, que se ha acordado de mí para presentar esto, en el fondo me creó con ello una cierta empanada mental, porque incluso le llamé para decirle: ¿qué entiendes tú por los puentes, un diálogo con la historia? Y al final, pues más o menos coincidimos en decir que los puentes, pues como cualquier obra humana que es, dentro de sí misma encierra lo que los hombres han ido poniendo en ellas a lo largo de los tiempos, lo que han ido pensando, y ese pensamiento hacerlo operativo en las obras que le han servido para desarrollar todas las funciones a lo largo de los tiempos. Más o menos esa era la idea que me quedó después de hablar con él. Y al final también uno, reflexionando un poco sobre el tema, ve que es una pena que cuando el hombre hace una obra no explique y escriba y deje constancia de lo que pasa por su cabeza cuando la hace, y qué medios pone para hacerla y qué vicisitudes pasa la obra para llevarla a buen término. Y en esto, pues la verdad es que le traía para enseñarle a los alumnos, que por supuesto no lo habrán leído, el libro que escribió José Ramón, o editó, no sé qué decirlo, porque es los escritos del que yo creo que ha sido el único ingeniero español que a lo largo de toda su vida profesional tuvo esa inquietud de irnos explicando lo que él pensaba de la ingeniería y del mundo que la rodea, y dejarlo escrito en todas sus actuaciones, que además, si uno lo lee, José Ramón ha recogido los escritos más relevantes de él y les ha ido poniendo un comentario, y si no lo habéis leído, yo os recomendaría que lo leyerais, porque es muy interesante, más que nada como un magisterio de lo que los ingenieros, creo yo, que tendríamos la responsabilidad de hacer. Aunque en esto, en las obras que el hombre ha construido a lo largo de la historia, pues hay de todo, como no puede ser de otra manera. O sea, está el hombre humilde que pasa por la vida sin dejar ningún rastro, pero incluso ese hombre siempre tiene alguna cosa que contar, siempre, siempre, por muy humilde que sea, siempre tiene algo que decirnos. Indudablemente, los puentes que perduran, los puentes que están ahí, los puentes que de alguna manera todos acudimos a mirarlos como ejemplos de las obras emblemáticas de la ingeniería, pues serían el Napoleón, Julio César, en fin, Eisenhower, es decir, personajes históricos, Mao, cualquier personaje grande histórico, y digamos que podríamos hacer el símil de decir, bueno, estos que están dentro de la historia y han hecho historia y han dialogado con la historia, pues estas otras obras, estos grandes puentes, son los que de alguna manera tienen el protagonismo de hacer historia y dialogar con la historia, porque están reflejando una forma de vida, una generación, un conocimiento, en definitiva, un estado de la humanidad en un periodo de tiempo concreto que se refleja en las obras que nos transmiten. Y este es un poco el diálogo que se establece entre las obras públicas y la historia del hombre a lo largo de los tiempos. Pero, claro, así como el hombre puede hablarnos, las obras no nos hablan, no tienen el lenguaje de la palabra, entonces tienen otro lenguaje, un lenguaje quizás más sutil, no por ello menos preciso, pero otro lenguaje diferente. Y para escuchar ese lenguaje, el que mira un puente tiene que tener un cierto bagaje para poderlo asimilar, porque no es igual
igual que sucede con cualquier actividad humana o de cultura que sea, para poderla asimilar en su totalidad, tienes que estar preparado para poder asimilar el lenguaje de las obras públicas y de los puentes en concretos, si quieres captar algo más y la esencia y lo que subyace en la obra que se mira. Uno tiene que saber algo de ingeniería, tiene que conocer algo de resistencia, tiene que conocer los materiales, el comportamiento que tienen. Pero no solo eso basta para entender el lenguaje de los puentes. Hay que saber literatura, hay que conocer el lenguaje de la filosofía, al menos en sus planteamientos básicos. Uno tiene que conocer todos esos aspectos culturales del hombre y de la humanidad para poder un poco entenderlos en toda su grandeza. Pero hay una cosa que es imprescindible y posiblemente sea lo que más yo he reprochado a mis alumnos siempre, que me sacaban de quicio, me ponían frenético, pero vamos, al borde de cogerlos y estrangularlos. Cuando un día en clase se me ocurre, oye, ¿os habéis fijado en el puente tal que está hecho de... ¿Qué puente? Digo, pero si estás entrando en la universidad todos los días debajo del puente, ¿es que no lo has mirado? No lo miran, pasan, lo ven, pero no lo miran. Y el aprender a mirar las cosas es tan importante que si uno no sabe mirarlas, jamás podrá imbuirse de todo lo que representan las obras. Y eso de mirarlo parece una tontería, pero es una realidad. Yo iba a preguntarle a los alumnos, no sé si me atrevo a preguntarlo a vosotros, si os preguntara cuántas arcadas tiene el acueducto de Segovia, 3 o 4. ¿Qué me contestaríais? Tiene más de 4. Pues estoy hablando de niveles. 4. Yo he dicho 3 o 4. ¿Nos quedamos con 3 o nos vamos a los 4? 4, ¿no? Bueno, tiene 2. Y además cometemos un error. Yo en esto admiro a mi hijo Nacho. Mi hijo Nacho jamás lleva una cámara fotográfica a ver las obras, nunca. Él las contempla, previamente se las ha empapado de pies a cabeza, las memoriza de tal manera que luego las ve y disfruta mirándolas, pero no pierde el tiempo mirándolas por el ojo de la cámara, que también ayuda a veces a entender ciertos aspectos de las obras, pero no pierde el tiempo fotografiando. Además, cuando yo le digo, yo soy al contrario, yo voy cargado de cámaras por todas partes y voy haciendo fotos aquí y allá, y él me dice que hoy día con Internet y con los libros, ¿para qué quiere hacer fotografías si las tiene mejor en Google o las tiene mejor en los libros? Es perder el tiempo. No deja de tener una cierta razón al respecto, pero esto era muy ilustrativo de lo que yo llamo saber mirar una obra, sentarse al lado y observar todos sus detalles, tocarla, ver la textura que tiene, ver los matices, los materiales con los que está hecho, sus defectos, el cómo a lo largo del tiempo han ido cambiando. Eso es mirar una obra, empaparse de la misma y saber dialogar con ella y captar el lenguaje que nos quiere transmitir. Quería empezar un poco, más que nada, como una referencia para que supiera cuál es la vida técnica de una obra. La obra, cuando se comienza en un tiempo cero, la tenéis la X ahí, en el eje vertical tenéis las solicitaciones que van a tener que soportar nuestras obras y cómo lo hacen, con qué resistencia lo hacen. Y con la curva roja tenéis
En la curva roja tenéis las solicitaciones que van a estar actuando en una obra y que además estáis viendo que con el tiempo estas solicitaciones van aumentando. Nada más que tenéis que ver el tren de carga de nuestros viejos puentes al tren de carga actual. O sea, te llama la atención que, por ejemplo, en Puente del Golbardo, el primer puente que hace Rivera en España de hormigón, el tren de carga eran unos carros de mulas que iban rodando por el mismo. Frente a ahora, cuando se plantea el proyecto de la rehabilitación al que me presenté y perdí en el concurso, y además lo que más me ha cabreado del tema es que encima van a hacer lo que dije en el concurso, que era no hacer nada, y hacer un puente aguas abajo y dejar el puente tranquilo, sanearlo, limpiarlo y se acabó la historia. Bueno, eso es lo que van a hacer afortunadamente, porque le ponías el tren de carga actual y aquello reventaba por todas partes, no aguantaba. Entonces, ese es el tema de las solicitaciones. Y en negro, por la parte de arriba, esas curvas que van chocando contra las solicitaciones son lo que resiste la obra que hemos construido, lo que aguanta, lo que da de sí. Entonces veis que a medida que va transcurriendo el tiempo llega un momento en que se juntan. En ese momento la obra queda fuera de servicio, digamos que ya no se encuentra en condiciones de resistir aquello que se necesita por la humanidad que la tiene en uso. Y en ese caso hay dos opciones. Si la obra no merece la pena porque no tiene unos valores mínimos que merezca la pena gastar dinero y conservarla como tal, pues no queda más remedio que hacer alguna actuación que haga retroceder en el tiempo y vuelva a subir la escala de resistencia a una paralela a la anterior que resista. Entonces retrocedemos el tiempo, hacemos como que el tiempo vuelve a empezar de nuevo y así sucesivamente hasta que llega un momento, como todo en la vida humana, tiene unos límites y un final, aquello colapsa y deja de prestar ningún servicio y muere, que en definitiva, salvo excepciones, es lo que nos espera a todos y lo que les espera a la mayoría de las obras que construye el hombre. Digamos que este era lo que de referencia inicial quería transmitir a los alumnos para que les sirviera un poco de lo que a continuación yo quería contar. No, si uno se para en el acueducto, pues simplemente lo ponía una serie de diapositivas, una detrás de otras, para ver si nos pudiera hablar lo que nos podría contar del paso del hombre por todas esas obras, su manera de vivir, de legislar, de divertirse, de luchar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso queda reflejado de alguna manera en las obras que construimos. Estas obras que nos dicen el conocimiento que debería tener el hombre en aquella época para poder construir lo que construía, sus cimbras, sus medios de elevación, y luego hasta puede ser un símil el paso del agua por el acueducto por la parte de arriba, cuando se le quita su razón de ser. Ahí tenéis una diapositiva, la de la izquierda, donde el acueducto de Segovia ha estado hasta hace nada siguiendo dando agua a Segovia, y cómo está en funcionamiento, cómo en el transcurrir del tiempo esas hierbas nos indican con su lenguaje de que se abandonó esa función que tenía la obra y quedó inservible, ya no nos servía. Evidentemente, otros valores intrínsecos de la propia obra hace que la tengamos que cuidar, mantener por el valor que tiene, de ejemplo para nosotros. Y entonces, digamos que se ha rehabilitado y queda ahí una. Pero simplemente recopilando imagen, lo que nos puede contar el acueducto de Segovia de todo lo que le ha rodeado, bajo el punto de vista urbanístico, bajo el punto de vista de la historia del hombre, de sus enseres, de sus vestidos, de todo, si pudiera decirnos todo lo que hay detrás. Y eso es lo que, de alguna manera, el hombre debería hacer con todas estas grandes obras, porque es un legado que nos da una visión del entorno donde vivimos y de las ciudades y del paisaje donde estamos realmente complementario a todo lo que somos.
Fijaos simplemente lo que había recientemente, gráficamente, alrededor de Segovia. ¿Qué nos puede contar de los mercados que ha habido debajo de sus arcadas? Y ahora, cómo se encuentra el acueducto, la sorpresa que se llevaría de ver si ahora apareciera un romano aquí y mirara de nuevo a Segovia y viera esto, ¿qué cara pondría? ¿Qué nos transmitiría? ¿Qué nos podría decir? Estas son las cosas que sugieren este tipo de obras. Y si ya, una vez de alguna manera expresado esto, uno quiere entrar ya un poco más en la historia de estas cosas, claro, esto no tiene límite. Yo cuando me planteé el tema, José Ramón, vi que esto no se puede dar en una charla. Si quieres seguir toda la historia de las obras públicas, necesitas como poco un seminario. Entonces he cogido 2 o 3 ejemplos que nos reflejen un poco el tema, y según iba a pensar, según el tiempo y lo que los chavales hubieran querido, podía haber prolongado esto como el agua del acueducto, todo lo que hubierais querido. Pero si nos vamos a los tiempos remotos, cuando el hombre primitivo, ahora estoy leyendo un libro que habla de que el universo tiene 15.000 millones de años, cuando se produce el Big Bang, dicen, a mí se me escapa, y 4.500 millones de años tiene la Tierra. Y entonces, cuando el hombre nace en la Tierra, hace nada, como aquel que dice, y empieza a vivir y a transportarse, pues desde luego las dificultades que se encontraba. ¿Cuál? No, es natural. Todo lo que hay ahí es natural. Todo es natural. Entonces, el hombre, cuando se trasladaba y tenía que cruzar un barranco, un río, ¿cómo lo hace? No tenía otro camino. El único camino era el de el señor que se tira al río, si no le cubre puede pasarlo, pero en otro momento el único puente que tenía, el primer diálogo que aparece de una obra pública con la historia, no la construye el hombre, la construye la propia naturaleza, y le da al hombre un medio para poder cruzar un barranco topográfico. Le dice, toma, aquí lo tienes, empléame, y le sirve para cruzar, y al mismo tiempo le da una lección magistral de lo que podría hacer él mismo si imitara la naturaleza a la hora de desarrollar obras que hagan lo mismo. Claro, la naturaleza estas cosas a veces las hace con una belleza increíble, increíble. Aquí tenéis ejemplos naturales de una belleza, y claro, el propio hombre cuando está aquí, tiene un río, fíjate que han sido lo suficientemente hábiles de construir al lado de un puente. Ya puedo cruzar, puedo seguir construyendo a derecha y a izquierda. Esto es un ejemplo de lo que la naturaleza nos da y nos enseña para que podamos ir avanzando. Y efectivamente el hombre empezó a caminar por la tierra, empezó a mirar lo que veía y empezó en ese lenguaje de un toma y daca a imitar a la naturaleza. Es decir, si tú me das un puente de piedra, voy a hacer un puente semejante yo. Y empieza a construir puentes de esta naturaleza. Quizás el más burdo sea el echar piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras hasta que colmata el barranco, el río, lo que sea, eso que le impide cruzar un determinado espacio y apoyarse en el mismo y pasarlo, o bien emplear lo mismo que hacía la naturaleza, verter una piedra sobre otras 2 que le sirve de dintel para poderla cruzar. Pero también, donde no existe la piedra vista como tal, pero existe otro material que la naturaleza nos da, que es la madera, el propio hombre se encontró que siempre podía no sé, no me sale la palabra, el barranco, el río, no sé, esa dificultad topográfica para poder transportarme de un sitio a otro, la propia naturaleza se lo resuelve. Un rayo que rompe un árbol, que cae y cae de esta manera,
obviamente le permite cruzarlo. Luego le está volviendo a dar una lección magistral con su propio lenguaje al hombre para poderlo hacer. Entonces, en los sitios donde no hay árboles aparecen las piedras, y donde hay árboles aparece otro tipo de elemento que le permite al hombre superar las dificultades topográficas. Aquí estáis viendo cómo ya el hombre tira un árbol, igual que se lo ha encontrado, él lo coloca para poder cruzarlo. Y además pronto se da cuenta que si en vez de tirar un árbol tira dos, ya tenemos dos vigas. Y si pone algo encima de ellas, lo pasan más fácilmente. Es decir, va aprendiendo. Es un toma y daca, es un lenguaje de dar y tomar entre la naturaleza y el hombre y la naturaleza. Y veis que va perfeccionando en su caminar poco a poco las cosas hasta ir dominando lentamente la naturaleza. Cómo va perfeccionando sus cosas, sus puentes, los va perfeccionando a medida que adquiere. Y otra de las cosas que el hombre aprende en el lenguaje de la naturaleza es otra forma de enfocar la construcción de los puentes. Fijaos que estamos hablando de arcos, de dinteles, de vigas y ahora de suspensión. ¿Por qué? Porque hay zonas en la selva donde los propios árboles establecen unas lianas, ramas caídas de los árboles que van cruzando y creando una maraña de comunicación entre sí, entre dos bordes, que lógicamente con ese lenguaje inspira al hombre a decir, diablos, yo puedo hacer lo mismo. Y empieza el hombre a construir de una manera semejante, aprovechando ese lenguaje que le ha transmitido la naturaleza. Y empieza a construir estos puentes que no dejan de ser una imitación de los puentes de lianas suspendidos que nos encontramos en todas las selvas. Estos son puentes del Himalaya, pero yo creo que no nace este tipo de puente en el Himalaya, nacen en la selva. Nacen donde los árboles crecen de una manera bestial y se desarrollan de tal manera que hacen puentes de una forma natural. Claro, inicialmente la construcción de este tipo de puentes no deja de ser de una simpleza impresionante, donde da pavor aprovecharlos para cruzar, pero esto es lo que había. Y esto es lo que todavía queda en algún país de la Tierra, Todavía existen puentes de este tipo que sirven para los niños ir a escuelas en zonas muy deprimidas. Pero fijaos cómo el hombre, aprendiendo de ese lenguaje, estamos en Perú, coge las pajas, las tritura, las corta, las trenza y puede construir unos puentes suspendidos que da pavor cruzarlos. Yo no he pasado jamás por un puente de estos, pero sí he pasado por los puentes que empleaba nuestro insigne don Francisco Franco cuando iba a pescar al norte, que le habían hecho muchísimos puentes de tablas y de cables que cruzaban los ríos. Entonces, cuando te subes en un puente de estos y cuando estás en el medio, si no te da vértigo, empiezas a cimbrearlo, pues la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Y mantener el equilibrio en los mismos, pues cuesta. Entonces, digamos que aquí empieza ya el desarrollo de los puentes y la mejora de los puentes. Y cómo el hombre, una vez ya que empieza a comprender el lenguaje, empieza a aplicarlo, evidentemente con muchas limitaciones, pero es el caminar del hombre en la historia. Entonces empieza ya a mejorar notablemente y cómo, fijaos, para que no se lleve la corriente, le pone un contrarresto. ¿Inspiró esto a Julio César cuando hizo su puente? Pues no lo sabemos, posiblemente, porque estos puentes se encuentran en la zona de Britania. Pero ya incluso el verter las piedras en los cauces, pues lógicamente se debieron de dar cuenta de que al hacerlo cortaban el paso de las aguas y creaban un problema.
¿Cómo se les ocurrió decir vamos a dejar un hueco para que pase el agua? Pues no lo sé, posiblemente viendo que los puentes que la naturaleza le duraban más que los de ellos cuando echaban las piedras al río. Pero digamos que aquí, pues si queréis, acaba ¿cómo se llama lo que es antes de la historia? La prehistoria, ¿no? Pero en el momento que aparecen, yo creo que es el campanazo de salida de la historia real de los puentes, comienza cuando las legiones romanas necesitan, en sus medios de transporte, pasar y traspasar con velocidad todos los inconvenientes que la topografía de las naciones que conquistaban les ponían al paso. Entonces, las legiones romanas, para desplazarse, necesitaban rapidez, necesitaban eficacia. Por tanto, cuando se habla de un puente, de qué es un puente, pues leyendo el libro de José Ramón, todas estas cosas las escribe, ¿no? Dice José Antonio Fernández Ordóñez, el puente es el objeto ejemplar de la ingeniería civil, el paradigma de las obras públicas. El presente da nombre a las ciudades y tiene un indudable carácter religioso desde su más remota antigüedad. El puente era y es rótula del camino, articulación, frontera, solución de continuidad, puerta, plaza de entrada, compás, atrio del camino. El puente rompe el camino, pero al mismo tiempo lo une. Es decir, todo eso es lo que de alguna manera aplican las legiones romanas para resolver todo eso y construir sus obras. Y empieza ya realmente la historia de los puentes que de alguna manera conocemos de verdad. Toda esta evolución de los puentes y su lenguaje y el cómo vamos dialogando con ellos y ellos con nosotros y dejando constancia en la tierra y en la historia de la humanidad, pues todos esos puentes, que ya es un reflejo de todas las tipologías que el hombre conoce para construir puentes, pues empieza con los romanos. Empieza con, por poner un ejemplo emblemático, el puente que los municipios locales de la zona, entre ellos el pueblo donde yo me he criado prácticamente desde los 5 años, que es Brozas, que está a 12 kilómetros de Alcántara, pues ayudaron a financiar este puente, el puente que hicieron al honor del emperador Trajano. Y si hay un puente que tiene un lenguaje tan expresivo como este, bueno, yo creo que no hay ninguno en el mundo que tenga un lenguaje tan enorme y tan potente para dialogar con el hombre que el puente romano de Alcántara. Es tanto lo que oculta, lo que tiene y lo que nos enseña, que con razón dijo Carlos Fernández Casado, nadie construya puentes sin pasar por Alcántara. Y cuán razón tenía, porque el puente, que ya de por sí uno lo mira y dice, bueno, ¿y por qué hicieron este puente así? ¿Por qué es así este puente? ¿Por qué tiene los arcos que tiene? Por ejemplo, rompe una regleta que hay en el mundo de los puentes. Dicen que quedan mejor los puentes impares, de vanos impares, porque pueden guardar simetría, una asimetría, pero fijaos que aquí esto lo consigue con una gracia impresionante, ese romper esa regla de la estética, que bueno, es más que discutible al respecto, ¿no? Y con la forma que tiene el puente. Pero ¿era así el puente romano de Alcántara? ¿O a lo largo de la historia ha ido recogiendo en sus piedras y en sus formas una forma de ser distinta? Este es el puente que vemos actualmente, que es el fruto de la restauración que en 1800 y pico, no sé si el 26 o algo así, más tarde, 50 y tantos, el 56, sí, en la época de Isabel II, Alejandro Millán, el ingeniero, lo deja así. Pero fijaos que yo, que claro, he tenido la suerte de vivir cerca de este puente, pues cada foto que estáis viendo hay un lenguaje que nos está transmitiendo el puente simplemente con la luz.
Si uno mira las diapositivas, verá que el tono de la luz es radicalmente distinto dependiendo del día, de la hora y cómo el sol incide sobre el mismo, con sus juegos de sombra. La luz, cuando se pone, o cuando te pones debajo de un árbol y lo miras y entornas el puente, fijaos la luminosidad que tiene en esta diapositiva, o cuando está más oscurecido, o de noche. Esta foto me salió de chiripa, porque la hice en exposición a ciegas. Puse la cámara, obviamente hay que apoyarla en uno de los... ¿cómo se llama esto? No, las cadenas que hay al borde para que no se caiga la gente, tiene una especie de volardos grandes, unos mástiles pequeñitos donde se engarzan las cadenas. Pues apoyé la cámara ahí, apreté el disparador y cuando me pareció oportuno lo levanté y me encontré con esta sorpresa, que claro, no deja de tener una belleza dentro de la oscuridad increíble. Pero fijaos ya lo que nos dice de la inteligencia del hombre cuando hizo el puente. El puente de Alcántara es un puente enormemente costoso, muy caro, muy caro. Y claro, uno se dice, bueno, ¿y por qué si el cauce del río es el que es, cuando uno lo mira habitualmente, la rasante del puente la ponen a la altura que la ponen? Pues nos está dando a entender que los hombres que hicieron ese puente aplicaron el sentido común y la lógica de la ingeniería hasta unos límites increíbles y acertaron de lleno. Nunca el Tajo ha pasado por encima del puente, de la rasante del puente de Alcántara a lo largo de la historia que conozcamos, pero se ha quedado a un palmo, a un palmo. Aquí tenéis una de las crecidas del Tajo. Y todo eso, basta acercarse al puente de Alcántara y leer todas las lápidas y escrituras que hay ahí para darnos unas lecciones magistrales, con un lenguaje a veces pequeño, pero enormemente amplio en conocimientos. Por ejemplo, hay una de las cosas que Cayo Julio Lácer, el ingeniero que lo hizo, dejó escrito ahí, que no se ha superado nunca, o por lo menos que es la definición del arco. Yo creo que no ha habido, no sé si tú conoces algo, yo no conozco una definición tan corta y tan precisa de un arco. Es el artificio por el cual la materia se vence a sí misma. Es así de simple, y es verdad. Cuando las dovelas de un arco se comprimen merced al peso propio de las mismas y a las cargas que gravitan encima, se aprietan entre sí y alcanzan una estabilidad impresionante, hasta el punto que prácticamente ningún puente de piedra colapsa porque le falle la resistencia de las piedras con las que están hechas. Bueno, es otra de las facetas de las que hablaremos después, pero aquí tenéis, claro, el puente que conocemos aquí con su rasante, ¿era así el puente? Pues si uno empieza a escarbar y ver otro tipo de lenguaje que el hombre ha ido creando, viendo los puentes y dialogando con ellos a lo largo de la historia, nos encontramos dibujos de esta naturaleza, donde la rasante del puente ya no es, está en lomo de asno, muy sutil, pero ahora también es verdad que esta lámina la hacen dibujantes románticos. Y los dibujantes románticos hay que reconocer que tenían una imaginación desbocada. Le dabas la mano y te cogían el cuerpo entero y hacían de su capa un sayo a la hora de expresar lo que veían. Entonces, también cabe poner en tela de juicio esto, porque también encontramos grabados y láminas como esta. Fijaos que aquí no ha intervenido todavía Alejandro Millán, no puso esas almenas encima del arco de Trajano encima. Luego es bastante anterior a él y sin embargo esta es la rasante que nos han dado estos dibujos. Pero si uno sigue escarbando, vuelve a encontrarse láminas de esta naturaleza, otra lámina distinta donde se ve no tan
exagerado la pendiente de la rasante, pero sí un cierto lomo de asno muy sutil en el contexto del puente. Luego, ¿qué ocurre? Pues que la propia obra, en su lenguaje con el hombre y el hombre con la obra, hay veces que se emplea para engañarnos. Las obras públicas que vemos a veces se disfrazan en el contacto con el hombre y nos transmiten cosas que no son auténticamente verdad. Fue verdad en su día, pero ahora la verdad de la obra ya no existe como tal, existe otra verdad distinta que refleja otra generación que ha estado viendo e interviniendo en la obra pública y que nos la ofrece de una manera distinta. Es como un carnaval. Las obras, en el fondo, están carnavaleando a lo largo de la historia y se nos van ofreciendo con unos disfraces cada vez distintos. Fijaos que otra cosa del lenguaje del puente de Alcántara que queda en él y se ha podido recoger a lo largo de la historia es que prácticamente ha tenido siglos donde un arco no existía, porque ya cuando el rey español Alfonso VIII cerca Alcántara para arrebatársela a los árabes, pues en la defensa se carga un arco. Y también se cuenta la anécdota del rey portugués Alfonso V, cuando peleaba contra Castilla, el castellano pues debía de tenerle miedo a los ejércitos del rey portugués porque también quiso cepillarse este arco. Y el rey, aquí Alfonso V, la verdad es que dice mucho y ojalá hubiéramos tenido muchos dirigentes como él a lo largo de la historia, porque le dijo al castellano: oye tú, no me tires el puente, que no quiero esta obra destruida, la quiero entera, así que déjala en paz, que yo no lo voy a utilizar, voy a dar un rodeo y vamos a pelear, pero en otro lado, pero deja el puente en paz. Eso dice mucho en favor de este hombre. Pero ya digo que a lo largo de la historia, este arco, aquí, fijaos que esto lo ponen aquí, en el otro. ¿Qué arco es el que realmente se rompía? Casi todo lo que yo tengo conocido es este, pero sin embargo, en el pequeño museíto que hay en Alcántara a propósito del puente de Alcántara, es muy breve, pero están todos los planos que hizo Alejandro Millán y todas las notas que tomó en ese momento. Realmente esto lo hice a través de un cristal, esta foto la hice yo a través de un cristal y allí está este dibujo. ¿Era así? Pues no lo sé, porque aquí vuelve, este es un plano también de Alejandro Millán, donde aguas arriba y aguas abajo se ve el puente de Alcántara y falta el segundo arco. Y él, la verdad es que con una delicadeza increíble, pero posiblemente también jugando a un juego que hoy día se le podría criticar en lo que existe académicamente en lo que se llama el restauro de los puentes y de las obras públicas, que se habla respetar al máximo, analogías formales pero no intervenir en la obra, dejar que sea recuperable la obra primitiva con la actuación que hagamos, porque el hombre que venga después posiblemente pueda hacerlo mejor que nosotros, etcétera, etcétera. Esto quizás no estaría bien visto, pero lo que no cabe duda es que lo hizo en lo que podríamos llamar una restauración historicista en la escuela de Viollet-le-Duc, una reconstrucción del puente de Alcántara preciosa. Digamos que bajo ese prisma, dentro de lo que es esa filosofía restauradora, es irreprochable. Se estudió la obra, encontró la cantera, labró los sillares como los labraban los romanos y la rehizo, quitando, si es cierto lo de la loma de asno, allanando la rasante y reconstruyendo el puente como lo conocemos en la actualidad. Prácticamente desde que Alejandro hizo esta restauración, el puente no se ha tocado.
y ha estado dando servicio y sigue dando servicio a todo tipo de tráfico. Incluido aguantó como un jabato el trajín de la construcción de la presa de Alcántara. Esta es la rasante que nos dejó Millán, para que una vez más, como dice Fernández Casado, el Tajo peine sus aguas en las pilas del río. O las pilas en el río pues peinan las aguas. Este es un lenguaje de Fernández Casado precioso, con un rasgo poético digno de alabanza. Pero aquí tenemos nuestro puente, que también podría contar, por ejemplo, que Franco inauguró esta presa desde aquí arriba, que le hicieron un mirador, donde tienes una vista. Yo, los que no hayáis pasado por aquí, os recomiendo que vayáis, os subáis a ese mirador y veáis lo que era la mejor vista que le podían hacer. Yo era muy jovencito, tenía 16 años, y me cogió en vacaciones cuando Franco y su comitiva pasaron a toda pastilla por Brozas, camino de Alcántara, todos con las banderitas allí moviendo el paso, para que él desde aquí inaugurara la presa de Alcántara. Pero aquí tenéis el puente una vez más. Y una vez también sirvió la presa para descubrir que todas estas obras, por muy durables que nos parezca, por muy eternas que nos parezca, todas tienen un talón de Aquiles. Se me ha olvidado decir, y no sé si lo habéis visto en la diapositiva inicial, que hay una línea quebrada dentro del comportamiento resistente del puente de forma natural y la solicitación. Hay una línea quebrada que de repente, resistiendo teóricamente el puente más, ¡paf!, pega una bajada quebrada y choca contra la solicitación, y en ese momento el puente se cae. ¿Qué nos está diciendo el puente con su lenguaje? Pues que a veces las obras que construimos tienen un defecto interior, un talón de Aquiles que se nos ha pasado desapercibido y que a veces no se descubren nunca, pero otras se da un cúmulo de circunstancias en la historia de las obras públicas y del hombre donde salta a relucir ese talón de Aquiles y la obra colapsa. Eso también es una forma de expresión en el lenguaje de las obras. Aquí tenéis el puente de Alcántara. Cuando se hacen los túneles de desvío para hacer la presa, se queda el río en seco y aparece que la pila de uno de los bordes estaba absolutamente descalzada y hay que rehacerla de hormigón. Se recalza con hormigón. Por eso, cuando uno se acerca al puente de Alcántara, le sorprende, si uno baja de arriba y se llega hasta la orilla del río, cómo ve esos restos de hormigón abajo en una de las pilas. Aquí estaba el descalce de la pila y cómo se recalza con hormigón. Bien, siguiendo con la historia, cuando digo que es un poco carnavalesco todo lo que las obras a veces nos ofrecen, cómo se disfrazan y quieren engañarnos, porque nos engaña y engañan a todos. Depende qué generación es la que viva, pues así. Poco antes del 36, Mérida estaba así. ¿Conocéis Mérida? ¿No conocéis Mérida? Pues ir a ver Mérida también. Entonces, si veis Mérida, bueno, no veis nada de esto, pero Mérida era así en los años anteriores al 36. Antes de la Guerra Civil estaba hecha unos zorros y fueron nuestros insignes arquitectos de aquella época los que decidieron ver estas 7, le llamaban las 7 colinas o no sé qué, que de alguna manera el Gladiator habla de las colinas romanas y todo ese tema, ¿no? Y empiezan a excavar y aparece esto. Evidentemente, esto está reconstruido como lo que llaman en lenguaje del restauro por anastilosis, que es tratar de hacer un rompecabezas con las piedras y los restos que quedan ahí. Es decir, uno tiene que imaginar cómo era el teatro romano y ir haciendo un rompecabezas con las piedras. Yo la palabra de anastilosis no me gusta,
porque creo que no existe en castellano. Uno va al diccionario de la lengua y en ese lenguaje esa palabra no existe, pero es la que emplean los sabios del restauro, anastilosis, con ese significado. Pero en realidad la palabra española que está en el diccionario de la lengua es anastomosis, que es así, que tiene un significado completo, que es reconstruir, dedicado en la medicina, los huesos del hombre cuando se rompen. Esto es lo mismo, ¿eh? Pero aquí la tenéis, dice, ¿pero era así? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Y si uno se va en la propia Mérida y mira el magnífico puente de la época esta republicana, este es el puente republicano, sabéis que en los romanos hay dos épocas nítidas, los puentes anteriores al imperio, a los emperadores, la época imperial y la época republicana. En la época republicana eran más modestos, ¿eh? No existía la figura emblemática del emperador al que había que rendir pleitesía, porque prácticamente lo consideraban pues el pontífice, el hacedor de puentes, el dios, ¿eh? Antes los republicanos pues eran un poco más modestos en sus obras y los puentes que hacían tenían una cierta modestia. Fijaos la diferencia tan enorme que hay entre este puente y el puente romano de Alcántara, que es de la época imperial, ¿eh? Entonces, el puente de Mérida, si uno lo mira y lo analiza arco a arco, puede ver la historia de los hombres que pasaron por allí simplemente mirando las pilas y los arcos. Con eso, hasta la rasante. ¿Y por qué el puente lo hacen así y no lo hacen de otra manera? Yo creo que es el primer puente que se diseña inundable en el mundo, porque este puente está pensado para que el Guadiana pase por encima y no le pase nada. Fijaos que ya incluso los aligeramientos que hacen en las pilas está ya pensando en unos caudales anormales para que pase por encima, entre otras cosas porque los puentes hasta hace muy poco el concepto de las pilas era más bien burdo, porque venían a ser de 1/3 a 1/4 de la luz que salvaban. ¿Y por qué los hacían tan gordos las pilas? Pues porque no habían descubierto el contrarresto de los arcos en las pilas, que eso lo resuelve Perronet hace 2 peladas de tiempo, en el siglo XVIII, ¿eh? El contrarresto del arco, este arco empuja a la izquierda y el otro arco lo empuja a la derecha, pues se equilibran y baja la carga vertical, pero para eso había que descimbrar el puente simultáneamente, y eso no se dan cuenta de ese tema. Entonces ellos debieron de entender que si construían el arco y lo descimbraban, el puente se les caía. Entonces optaban por ir ensanchando la piedra hasta que, descimbrando el puente, el peso de la pila con el empuje contrarrestaba la fuerza, la inclinaba y caía dentro del núcleo central de la sección de la base para que no hubiera una tracción y el puente volcara. Entonces, pero con esa filosofía se construyen estos arcos, pero uno los va mirando y se encuentra arcos medievales, arcos de la época renacentista, arcos de la época imperial, en fin, arcos de todo tipo y arcos incluso modernos. Y sobre todo que el puente es un testigo, una vez más, del urbanismo propio de la ciudad, del devenir del hombre. Fijaos lo que vería un antepasado nuestro de comienzos del siglo XX ahí, ¿no? Esto es lo que había. Yo he pasado por este puente, camino del Colegio de Villafranca de los Barros, que está ahí, infinidad de veces, viendo todo esto vacío, casi. Y sin embargo, fijaos cómo se encuentra ahora, pero lo que es peor, en este lenguaje, en este hacer del hombre, hay hombres que dignifican con sus obras el entorno y el paisaje, y hay otros que son tan ególatras o tan prepotentes que estiman que ellos pueden cambiarlo todo de tal manera que lo mejoran hasta límites insospechados, y para eso hay que ser muy prudente. Siento meterme con el señor Calatrava, porque veis que la planeidad que ofrece el puente y toda la ciudad y todo el río de Mérida se destroza con este arco que está elevado aquí, que en sí mismo es un arco
digno, muy bien resuelto y con un diseño formal espléndido, pero desde luego inapropiado para el lugar que ocupa. Bien, y estamos hablando de puentes y de obras que perviven, pero incluso en el lenguaje de las obras públicas, a través de lo que el hombre ha ido recogiendo, también existe una transmisión de temas y asuntos que han desaparecido, pero sin embargo están. Y están en la memoria y se pueden reproducir e idear y hacernos una idea de cómo el hombre ha ido construyendo estas obras y dialogando con ellas. Aquí tenéis Julio César, cuando está en las guerras de las Galias, pues le da la ventolera de decir, me voy a cargar a los germanos, y se plantea ir a por los germanos con sus legiones. Y hay que cruzar el Rin. Se encuentra con el Rin, llega al Rin, lo mira con sus legiones y con sus ingenieros, dice, chavo el agua que tenemos aquí enfrente, vamos a... Todo esto es un lenguaje que lo cuenta Julio César, pero también ha quedado labrado en piedra. Lo mira con sus legiones y plantea construir e idea este puente, que lo tenéis, que tiene una filosofía extraordinaria. Las pilas inclinadas, un dintel de madera que es un tronco de árbol de unos 65 centímetros de diámetro, unos pilotes de unos 45 centímetros de diámetro, unos duques de alba para echar a un lado los árboles que arrastraba el Rin en sus crecidas y el hielo, protegiendo las pilas, y este es el puente que idea. Inmediatamente, aquí lo tenéis, se pone a construirlo. Consigue sus martinetes para clavar los pilotes, los clava, los une transversalmente, y una vez unidos, clavados en el fondo de la tierra perfectamente, crea las pilas. Aquí tenéis el travesaño, coloca la viga de 65, que es un tronco de árbol, coloca las viguetas transversales del forjado, y ahora empieza con el pavimento a rematarlo para que, una vez acabado, sus legiones puedan seguir pasando el Rin. Pasan sus legiones y con dos narices, cuando no le hace falta, para no darle facilidades al enemigo y que los germanos no puedan pasar, porque en aquel momento su cultura y su lenguaje no llegaba a la cultura y el lenguaje de los romanos, lo incendia. Y luego lo vuelve a necesitar y lo construye de nuevo 2 años después, porque ¿sabéis cuánto, según él cuenta en sus memorias, tardó en hacer el puente? 10 días. Eso sí, teniendo como mano de obra una mano de obra súper cualificada, cosa que hoy día a veces la echamos en falta, que eran todos sus legionarios que, aparte de emplear muy bien su armamento y su lucha, eran capaces de remangarse, dejar el gladio y la lanza, aparcarlo y ponerse a trabajar y construir rápidamente lo que necesitaban en sus campamentos y en sus puentes. De aquí, del puente este, pues es extraordinario. Lo que dice José Ramón, para vosotros que estáis ahí, se llama azuche. Es una funda metálica donde meten el tronco de árbol para clavar la punta del pilote y que no se destruya cuando lo golpea el martinete. Pues igual que ese puente que ha desaparecido en su historia. El segundo puente ya Julio César se destruye solo, porque ese no lo quema, ese incluso pone una fortificación al lado y lo defiende para que le sirviera por si volvía otra vez a dársele la venada de volver a atacar a los germanos. Pero bueno, digo que ese puente que ha desaparecido, oculto debajo de las aguas de muchos ríos y muchos pantanos nuestros, existen unas obras y unos paisajes de una belleza que alucinas. Cuando uno las mira es que se queda uno diciendo, Oscar, es que se puede hasta rodar películas de estas de épocas futuras cuando ha desaparecido ya la humanidad y se encuentra uno esto. Fijaos,
qué belleza hay aquí. Incluso ha habido que hacer a veces esfuerzos cuando la obra o los gestores consideraban con mucha mayor sensibilidad, por ejemplo, que otros consideraban que la obra no debería quedar oculta, se ha trasladado piedra a piedra. Estos son los restos del puente, de uno de los puentes romanos de Alconetar de la época imperial. Y es imperial porque el arco es escarzano, que no era el único. Exacto, efectivamente. Quizás por eso se trasladó el puente piedra a piedra. Tengo que decir, en descrédito de mis paisanos, que no han sido nada respetuosos con este puente. Todo lo que llaman en Extremadura los pollos y dinteles de las casas de los pueblos está hecho con piedras del puente de Alconetar, porque mejor cantera que esta no existía. Se llamaba pollo un trozo de sillar que se ponía en la entrada de las casas a la derecha y a la izquierda para que en los atardeceres agradables y cálidos, pues los habitantes del pueblo, vamos, yo lo he vivido en Brozas, se sentaban en los pollos a charlar, y allí se sentaban, era su silla. Y los dinteles de los marcos de las puertas estaban hechos con sillares de esta naturaleza. El salvamento de este puente que está por allí es gracias a José Antonio Fernández Ordóñez, que lo recupera. José Antonio Fernández Ordóñez es un ingeniero, a mí la verdad es que me causa un poco de asombro, porque es un tío genial, o fue un tío genial en todo. Y además, hasta en sus incoherencias, que era a veces muy incoherente, o al menos yo es lo que percibo leyendo el libro, en muchos de los aspectos que dice, también era genial a la hora de hacer un lenguaje que convenciera a sirios y troyanos. Y unas veces los convencía por un lado y luego era capaz de convencerlos de lo contrario en otro. Y esto queda reflejado aquí, que a veces hay unas contradicciones increíbles en la propia figura de José Antonio, pero ha dejado un legado impresionante con sus actuaciones. Y otra de las cosas que interviene es la propia naturaleza maligna del hombre, que también la tiene, y que de alguna manera, cuando dialoga con los puentes y con sus obras, él mismo no es capaz de asumir el lenguaje que le dan y las destruye. Aquí tenéis un ejemplo emblemático de eso, la película del puente sobre el río Kwai, que tampoco habéis visto. ¿A que no la habéis visto? No, estoy mirando allí. Me da igual. Un estudiante de ingeniería que... Esta película, cuando la estrenaron, ¿tú no habías nacido igual? No lo sé, yo la vi siendo un crío. Y la he visto tropecientas mil veces, porque es un clásico. Yo me fui a Madrid en el 62, y yo vi esto antes de ir a Madrid, en mi pueblo, ¿no? Seguro, completamente seguro. Yo la vi en el colegio estando interno. Interno en el colegio la vi yo. Pero da igual. Esta película la tiene que ver un ingeniero de que estudie ingeniería, la tiene que ver. El puente sobre el río Kwai. Aparte de que es una película que no ha perdido en modo alguno prestancia. Es decir, la podéis ver ahora y disfrutar de ellas como desde el primer día que se hizo. No, yo no cambiaría absolutamente nada en la película, ni la actualizaría ni nada, es actual, totalmente actual, porque además esto se ha reproducido de nuevo en Irak. En el 50. O sea, que tenías 7 añitos. 7 añitos. Sí, pero la pusieron en el colegio teniendo yo 12 o 14 años. De todos modos, sobre el puente sobre el río Kwai, me imagino que lo sabrás, pero es un hecho real. Entonces, era un campo de concentración donde había, entre los prisioneros, había un regimiento de ingenieros escoceses, ¿no? Y entonces, Pero no será de stripes, que la tienen que ver. Será... Entonces, este puente lo hace con el modelo, es el Fito
Edimburgo, que estaba uno metálico, que es un cantilero, ¿no? Porque es un puente cantilero. Es una película muy interesante. Es que los prisioneros eran británicos y el Firth of Forth está en Britania. Bueno, pues viendo esa historia y la destrucción del hombre y cómo los puentes son como un carnaval donde se nos van ofreciendo de formas distintas, aquí tenéis un puente emblemático que es el puente de Segovia sobre el Manzanares de Madrid, donde, fijaos que el puente inicial es este, hecho por Herrera, el magnífico arquitecto que construye el Escorial. Aquí tenéis el puente original, el puente este puente original a lo largo de la historia sufre lo que sufre y en la guerra civil, fijaos cómo queda. Se destruye casi en su totalidad. Y de nuevo se reconstruye, pero se reconstruye y luego se ensancha el puente de la estrechez que tenía hoy día, digo en el pasado. Si vais hoy día al puente de Segovia, veréis que tiene un ancho inapropiado para el ancho de las calzadas que había en aquella época. O aquí tenéis otro puente emblemático donde a lo largo de la historia el hombre y el puente han estado peleando entre sí y cómo los puentes se hacen eco de lo peor del género humano, de las guerras. Como el puente de Mostar, con todas las batallas que ha habido ahí, lo han deshecho, destruido, de mil formas distintas. Aquí construyeron una pasarela y al final lo han vuelto a reconstruir, afortunadamente, como un hito de la historia de Mostar. Pero las guerras posiblemente haya sido el factor determinante en la destrucción de las grandes obras públicas y por qué a veces no podemos disfrutarlas, porque el propio hombre las ha destruido. Aquí tenéis ejemplos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Irak actual, cómo van destrozando los puentes de todo tipo. Aquí estáis viendo destrozo. Esto es el puente el de Bilbao, el transbordador que existe en Bilbao, cómo quedó después de la Guerra Civil. Y aquí tenéis el puente de Colonia, que afortunadamente en esto los alemanes, la verdad es que es un pueblo digno de alabanza. Si vais a Colonia, veréis que está toda la parte antigua de Colonia exactamente igual que estaba antes de la guerra, incluido el puente. Lo han reconstruido miméticamente tal como era. Y contra lo que pueda parecer que en Colonia está todo destruido, incluido el puente, menos las torres de la catedral. Pero no penséis que se salvaron de la guerra porque los americanos eran un pueblo sensible a estas cosas, más bien eran unos, digamos que, no sé cómo llamarlo, unos vándalos totales. O sea, esto de la cultura en este momento de estas obras, después ellos se han convertido en algo que conservan hasta el gorro de Davy Crockett. Que maldito lo que hizo Davy Crockett, o el rifle que empleaba, o Kit Carson, o Buffalo Bill, y nos montan un museo a costa de Buffalo Bill. Pero en aquella época, cuando entraron en guerra, les importaba un pimiento todo. Y no destruyeron la catedral porque parece ser que les servía de referencia en los bombardeos. Cuando llegaban volando y veían las torres de la catedral de Colonia, ya hemos llegado al sitio, ya podemos soltar nuestras bombas. Y las soltaban, pero los americanos, puestos a cargarse, se cargaron hasta los garajes de Orly, que había hecho Freycinet, que era una de las grandes obras de la ingeniería que solo pervive en el recuerdo. Pero incluso obras como esta, como el Britannia, que puede parecer
un puente, y de hecho no es un puente estéticamente atractivo. O sea, cuando uno lo ve, pues ve un puente, si queréis, de un cierto brutalismo. Pero, amigo, el puente de Britania tiene una enseñanza que nos transmite a los ingenieros algo inaudito, que es que por primera vez en la historia de la ingeniería se descubre la viga cajón como una pieza con una sección resistente prácticamente insustituible. No hay mejor viga en el mundo de la ingeniería que una viga cajón. Resuelve el pandeo con un material mínimo, tiene un canto extraordinario, tiene una resistencia a torsión extraordinaria y tiene el material donde hay que tenerlo, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto es la enseñanza genial que nos transmite el Britannia, el puente este que lo hizo Robert Stephenson para el ferrocarril que puso a punto fundamentalmente su padre. El puente este. Fijaos que además tiene un lenguaje que nos está diciendo la inseguridad con las que en esta época, que era en plena revolución industrial, todavía el hombre tanteaba la construcción de sus obras en base a unos conocimientos técnicos muy pobres, empíricos sobre todo, y cómo iba dando pasos hacia adelante con una timidez considerable, pero al mismo tiempo con una audacia digna de alabanza, porque este puente se piensa que va a necesitar cadenas, es decir, un cable que vaya de pila a pila que suspendiera la viga por donde iba a pasar el tren. Pero cuando hicieron las pruebas de resistencia de la sección en modelo reducido, que es otro de los lenguajes que nos ofrece el Britannia en su construcción y pone a punto esa filosofía, nos dice que no hacían falta y suprimen las cadenas y se queda el Britannia sin cadenas. Fijaos además el montaje que se desarrolla en el puente, que además hoy día se aplica con bastante soltura y se ha aplicado, por ejemplo, en la construcción del puente de la Pepa de Manterola en Cádiz. El mismo sistema, se construye una de las vigas, se lleva flotando y se eleva al río encima con una máquina de vapor. Hay que echarle narices. Aquí tenéis el puente acabado, con su simpleza, su brutalismo y con todo lo que nos muestra el puente este. Aquí lo tenéis en color. Bueno, pues unos chavales jugando con unos cohetes, como tenía bastantes piezas de madera, sin querer le prenden fuego. El puente queda inservible, queda como lo estáis viendo ahí, absolutamente inservible. Y aquí yo creo que los ingleses, que suelen ser muy respetuosos con todas sus obras públicas, yo creo que aquí se han equivocado a la hora de volverlo a rehacer el puente. Solo han aprovechado las pilas. El resto todo es nuevo. Y este es el nuevo puente de Britannia. Solo queda como vestigio de lo que fue las pilas. El resto todo es nuevo. Aquí lo tenéis actualmente. También es verdad que todas estas obras, según la luz del día y lo que se haga con ello, pues nos dicen un lenguaje. ¿Puedo seguir, José Ramón? ¿Me dejáis contaros 2 puentes más? Bueno, pues lo voy a contar muy rápido, para no hacer esto excesivamente pesado. Por ejemplo, aquí, dando un salto brusco en los tiempos, nos encontramos con los puentes de Freycinet. Para mí es el mejor ingeniero que ha existido nunca. Tengo que decir que era para mí más completo y mejor que Torroja. Para mí. No sé. ¿Por qué? Pues porque en su persona se refleja algo que hoy día no existe
y que a mí la verdad es que me causa una cierta tristeza y siento no haber nacido en una época donde me gustaría haber hecho de mi capa un sayo en todo, pero hoy no es posible. Yo no sé si es para bien o para mal, yo creo que es para mal, porque hoy día se ha matado el individualismo, ya no existe, existe el corporativismo, las cosas se deciden corporativamente y yo no sé si eso es bueno, es malo o no, pero yo creo que es malo. Si nada más que tengo que mirar a los que nos gobiernan. Y entonces veo una mezcolanza corporativa de elementos donde no existe una idea, base, grande, que haga una obra preciosa, digna y que pase a la historia como debe pasar. Y eso se ha perdido. Hoy existen los equipos y se hace, pero lo que Freycinet en su grandeza nos transmite, vamos, es algo que también tengo que deciros que los alumnos, José Antonio Fernández Ordóñez ha escrito un libro sobre la vida de Freycinet que yo no lo he traído, pero lo tengo pegado con esparadrapo, porque lo he leído tantas veces que se me cae de las manos por tal, de todo lo que enseña la vida de este hombre. Pero por poneros un simple ejemplo de lo que nos enseña el Puente de Verde y el Butirón, que es el mismo, pero bueno, él lo arregló de una manera. Construido el puente, él percibe que el puente, siguiendo una regla francesa de aquella época que imponía que el arco tenía que estar triarticulado, porque entonces isostático se puede calcular a mano, no había ordenadores. Claro, el construir el puente triarticulado, pues cuando lo construye, él lo construye muy rebajado, con un rebaje impresionante de flecha-luz, ve y percibe que aquí tenéis el puente, es una preciosidad de puente, aquí con una transparencia, una ligereza, algo increíble. Bueno, pues él ve que, diablos, la flecha del puente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, empieza a bajar y lógicamente cada vez que baja, la resultante que va de esta clave, de esta rótula a esta, para equilibrarse, se va haciendo cada vez mayor porque se levanta el riñón. El momento flector empieza a aumentar, 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 y que el puente empezaba a entrar en un dominio de rotura. Se asusta, ve y entonces ve que la única explicación lógica que encuentra para que esto suceda es que el módulo de deformación del hormigón, que hasta entonces se creía que era un valor constante como el acero, él sospecha que no es verdad. Y se va al laboratorio oficial de la administración francesa y le pregunta, ¿me queréis explicar cómo habéis deducido el módulo E del hormigón? Y entonces le dice, bueno, pues muy fácil, hemos cogido una probeta, la hemos cargado y cuando ha roto, pues hemos visto el punto de rotura, hemos unido el origen con el punto y ya tenemos el módulo E como en el acero. Y ahí es donde él dice, amigo, porque él lo que piensa es que si la carga no llega a la rotura y la mantiene, el módulo E empieza a disminuir y a fluir. Y ahí tenéis lo que os enseña en la asignatura del hormigón de la fluencia y las flechas diferidas en el tiempo, que me imagino, me estoy dirigiendo a ellos, que os lo habrán explicado en clase, ¿no? Él lo descubre. Y lo que más grande hace a Freycinet es que coge y olvidándose de la burocracia de la administración, cosa que hoy en día te meterían en la cárcel directamente, eso es seguro, sobre todo con los pamplinas que nos dirigen, pues va el tío allí con su equipo, mete en la clave algo que también él había inventado, hasta entonces nadie lo había puesto en marcha, que es los gatos planos, capaces de moverse poco, pero con una potencia brutal, mete en la clave el gato y levanta de nuevo el puente y lo lleva a su sitio, se carga la rótula, la hormigona, la hace continua, levanta el gato y se va. Y se acabaron los problemas de los puentes. Y no dice nada a la administración, porque eso lo hace estando los puentes en servicio. Él
se justifica diciendo que si va la administración a contarle el tema al puente, mientras empiezan a darle vueltas al tema, el puente se le hubiera caído. Bueno, pues eso es la historia y el lenguaje que hay. Y ya para ir acabando, fijaos que uno se encuentra otro puente en el Altajo, precioso, de 220 metros luz de acero cortén, cruzando el Tajo. Y lo ve acabado. Y vas por allí, bueno, acabado si podéis verlo, porque para ver el puente los ingenieros somos tan imbéciles, y no tengo otra palabra, y tan idiotas, que así como los arquitectos cada obra que hacen la publican en 1000 revistas hasta aburrir a Dios y a un gitano, aunque hagan una caseta del perro, o un galosina visual empleando el lenguaje de José Ramón Modesta que no va a ningún lado, los ingenieros hacemos unas obras impresionantes y luego no hay forma humana de verlas, porque no hacemos un mirador para disfrutar de las mismas. Esta ha sido, a mí me han multado, porque aparqué a la orilla de la carretera, de la autopista, y me bajé para hacer las fotos, me bajé, salté la valla, me fui allí y me puse a hacer fotos de todo el tinglado. Vino la Guardia Civil y me dijo que no se podía parar allí. Por mucho que le expliqué mi ilusión por el puente, no parece que le convencí y me hicieron una multa. Bueno, uno mira el puente y ve lo que estáis viendo ahí, esas piecitas añadidas alrededor del arco, que le pegan como 3 patadas en la barriga al puente, estéticamente hablando. Dice, ¿esto qué pinta aquí? ¿Qué me estás diciendo, puente? ¿Qué me estás queriendo transmitir y no te entiendo? Es por lo menos la inquietud que debe surgir en cualquiera que mire un puente de esta naturaleza y lo vea, porque no hay ningún puente en el mundo que tenga estos añadidos. Y también el puente no se conoce, pero hay que dejar escrito y conocer que este puente encierra un sistema constructivo digno de pasar a la historia, como ha pasado dentro de la tecnología de los puentes, porque su construcción es absolutamente brillante. Se despieza el puente en 2 vigas metálicas en forma de cajón, donde se va colocando en el tablero ya construido y se va empujando hacia el río. Se construye allí y se traen 1/4 de los arcos. Se construye esta grúa al final del tablero, se coge 1/4 de arco y se hace descender por la pila, se articula en la zapata provisionalmente, se trae otro 1/4 de arco que se articula provisionalmente aquí, se levanta con una grúa vertical, se sujeta y desde ahí se vuelve a soldar y a unir y rigidizar la unión de 1/4 de arco con otro 1/4 de arco. Eso mismo se hace en la otra orilla y cuando ya están los 2 semiarcos construidos, hasta aquí es absolutamente original. Esto ya era conocido y una vez que se tiene, mediante unos cables de contrarresto, se van soltando lentamente y se unen en la clave. Pero he aquí que cuando están unidos en la clave, bueno, así se hace el otro, y una vez hecho esto, de repente el arco no tiene ningún añadido. Observar que no hay ningún añadido en el arco, no hay ninguna platabaña añadida en el arco, pero cuando ya se acaba el arco y se empuja el tablero para la construcción del final, tanto de izquierda como derecha, para equilibrar las cargas que gravitan sobre el arco, ya el arco tiene unas piezas aquí que nos sorprende. Lo dejo de momento aquí la estáis viendo, las piezas. Bueno, pues observar bien esto, el río y esto, lo dejo aquí. Pero fijaos que cuando he dicho que el hombre tiene, todos los puentes y cada hombre en sí mismo tiene una historia que contar y hay algo oculto tras los puentes, permitidme que os cuente una pequeña historia personal a un nivel reducido frente a lo que habéis visto. Esta es una experiencia mía que el puente os podría contar, que es cómo la pifié haciendo el puente. Yo proyecto este puente de un vano de casi 40 metros luz y me paso de rosca
quizás con el propio tablero, que tiene 40 centímetros de espesor, y el arco tiene 40 por 50, también me paso de rosca, podía haberlo hecho más gordo y no hubiera pasado nada. Pero bueno, lo hago así, me pongo una suspensión con unas vigas HB que impiden el pandeo de arco al empotrarse en el tablero y una pequeña viga de rigidez encima del tablero, aquí la estáis viendo, esta viga de rigidez que sirve para proteger a los peatones que pasan por la acera y al mismo tiempo son dos vigas de rigidez del puente. Digo que me he equivocado porque es demasiado esbelto. Cuando pasan los grandes camiones por encima, el puente vibra. Bueno, vibran muchos puentes, pero bueno, este también vibra. Pero bueno, os voy a contar dónde me volví a equivocar y el puente, si pudiera, os lo transmitiría. Cuando estamos construyendo el puente, yo no soy el director de la obra, soy un asesor que me llaman cuando me necesitan. Entonces me llaman y me dicen que les gustaría tesar el empuje que da el bow string en el tablero, lo absorbo con un pretensado de dos cordones que van 2 por una viga y 2 por otra. Al final hay 400 toneladas en cada torón de esto, de un extremo a otro, comprimiendo el tablero. Bueno, cuando lo tengo así, me dice la empresa constructora que si pueden tesar ya antes de tener construido el puente. Yo lo miro y quizás como una alegría excesiva y no reflexionando lo suficiente, digo, vale, no está mal, porque así toda la fuerza del pretensado me va al tablero, como luego se tracciona, si tiene una compresión mayor, mejor. Venga, va, os lo autorizo. Y se prepara el tema con unos encofrados a izquierda y a derecha. Pero algo me debió de sonar la flauta, de estas cosas que a los ingenieros, pues no sé, yo presumo de ser un ingeniero bastante intuitivo, que las tripas me dicen lo que tengo y no tengo que hacer muchas veces, quizá me pueda arriesgar a veces excesivamente. Ahí me dijeron que posiblemente pudiera aparecer algún problema y algo me debió de inspirar el tema y mandé, mientras se pretensaba, retirar a todo el mundo de allí. Y el único idiota que se quedó fui yo. Eso os lo puede contar el puente si pudiera hablar. Y me quedé apoyado aquí en el tablero viendo el tesado del puente. Cuando empiezan a tesar, me aparecen unas grietas aquí. Y cuando aparecen las grietas me empieza a entrar un cierto mosqueo. Y le pregunto a los ingenieros de la obra, oye, ¿me pusisteis bien los estribos de la trompeta del zunchao de borde de tal? Florentino, ¿qué cosas dices? Claro, como no te los vamos a poner bien. Bueno, ¿qué falta? Y me dijeron, nada, 10 toneladas. Me digo, por 10 toneladas, 2 grietas, anda que le den morcilla. ¡Tira! Tiró, funcionó, las anclamos y ahí quedó la cosa. Volvimos a hacer lo siguiente. Volvió a aparecer las mismas grietas. Volvieron a aparecer las mismas grietas. Volví a preguntar, queda poco. No me dio tiempo seguir preguntando. Aquello reventó de golpe, estalló de golpe y no os podéis imaginar lo que puede hacer un pretensado de 800 toneladas que había ahí. Yo me pude ir al otro barrio y no me enteré, porque la verdad es que salí despedido de espalda. No sé si me golpeó el tablero o no sé qué. Me rompió la nariz, me hizo un corte en toda la nariz, las gafas se fueron a hacer puñetas, el reloj desapareció de la muñeca, me lo encontraron por allí tirado y cuando me levantaron, me dieron las gafas, me pusieron el reloj, me limpié la sangre que tenía en la cara y tal. Y la verdad es que si me hubiera podido pegar con un martillo, pues me hubiera pegado con un martillo. ¿Quién coño te manda, Florentino, tesar antes de construir el arco y dejando desprotegida la parte de arriba y tal y cual? Bueno, pues pedí perdón a todos los de la obra. Lo siento, muchachos. Menos mal que he previsto que se pudiera tesar de izquierda y a derecha por si se me atascaba algún cable, con lo cual, bueno, vamos a convertir esta parte, la rehacemos, lo hacemos pasivo, el anclaje, nos vamos al otro lado y es activo, tiramos de él y resolvemos el problema. Tampoco era tan grave el tema, ¿vale? Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando descubro el tema y no había ni un estribo? Evidentemente, de pedir perdón, os podéis imaginar que
me acordé de todos los santos del cielo, de todos los que estaban allí y de sus familias y de todo hijo de vecino, porque estaba, pero les molestaba y lo habían corrido 60 centímetros hacia el interior. Esto os lo puede contar ese puente. Por eso digo que hasta el hombre más humilde tiene una historia que contar en el tema. Y ya acabo. Pero me vais a dejar que acabe habiendo dejado en suspenso el puente anterior. Entonces, vámonos al puente anterior y me vais a permitir que ponga... Voy a saltarme el vídeo de la construcción porque ya os lo he explicado en qué consistía y voy al otro vídeo. Creo que es este. Fijaos, el ingeniero es José Antonio Llompart. Es un ingeniero de primera fila en España. Es un ingeniero como la copa un pino. Y la idea del montaje del arco es suya. Pero fijaos por donde puede pasar un ingeniero a lo largo de su vida. La carretera nacional 630. No, este no es el siguiente. Es el siguiente. El siguiente. ¿Pero cuál es? Espérate un momento. Es este. Ay, no, ¿cómo se ve este puente ahora? ¿Cómo lo veo grande? Coño, ¿cómo lo veo grande? ¿Aquí? ¿Aquí? No. A este. Ahora. ¿No lo estoy repitiendo? No, son dos distintos. Era nacional por razones administrativas. Nah. El adelanto de su puesta en servicio. Hay dos. Ese es este. Pues vamos a ver si es este. Que como tiene la misma carátula. ¿Y cómo va? Ahí la tienes. No, ahora. Déjame. Dale otra. Ahora. La transformación de la carretera nacional 630, conocida como Ruta de la Plata. Un momento. Sí, permitirme entonces un momento. A ver dónde está. ¿Dónde está aquí Internet? Aquí. Arriba, mochila. No veo bien. El del medio. Este. Tira abajo, debajo. Ese. Dale. No sé si no veo bien. Con un viento de 27 kilómetros por hora, ¿cómo salgo de aquí? ¿Permitir? Con un viento de 27 kilómetros por hora, el puente hace esto. Ahora poneros en la piel de José Antonio Llompart cuando ve que su puente, con el que le había aplaudido toda España en el Congreso de H, puestos de pie, cuando nos cuenta cómo lo está construyendo, le llaman y le dicen lo que está pasando en el puente.
es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo... Bueno, ahí lo estáis viendo, fijaos. Algo increíble. Bueno, pues, ¿por qué se produce esto? Pues cuando habéis visto el Tajo como es una sección trapecial plana. Claro, dio la chiripa que el viento se canalizó exactamente por la sección del río y fue caminando por el puente. Al no haber ningún obstáculo cerca del terreno, las turbulencias que crea el número de Reynolds y todos esos rollos de que nos enseñan en ingeniería, pues propició que el viento entrara en régimen laminar a chocar con el puente. Cuando un régimen laminar choca contra un objeto, las líneas de corriente se separan por un lado y por otro, pero no van en igualdad de fases. Las de arriba tienen una fase de acercamiento y las de abajo distinta. Cuando la fase de arriba se crea, pues por las leyes de la hidráulica se crean unos remolinos que lo único que hacen es crear un vacío, lo que entendemos por una succión. Crean una succión, pero la línea de corriente de abajo en ese momento no tiene esos remolinos. Entonces, ¿qué hay? Una sobrepresión impresionante de 1 kilo por centímetro cuadrado. Brutal. Golpea el puente para arriba. Cuando cambian las líneas de corriente, el vacío se pone abajo y arriba no. Entonces, golpea para abajo y empieza esa oscilación que estáis viendo. Ahora díselo al ingeniero, que ve como una obra por el que le había aplaudido toda la ingeniería española se puede venir abajo. Automáticamente esto se lleva a la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, se hace a toda pastilla un ensayo en el túnel de viento y es cuando se descubre que hay una consonancia de esta problemática con esa confluencia de un viento de 27 kilómetros por hora ahí y que se arregla con una manera trivial, que es creando una rugosidad artificial, un torbellino. Entonces, al crear esas piezas que se le añaden deprisa y corriendo al puente, se crean turbulencias y se acabó la historia, porque el puente obviamente estaba pensado para aguantar vientos de 200 kilómetros por hora. En presión. Bueno, podría seguir bastante más porque hay casi 300 diapositivas, pero yo aquí lo dejo. Gracias por no hacerme contar esto tan solos y... A ver, ¿qué me decías? ¿Perdón? José Antonio Fernández Ordóñez. No está, no pulula por internet. No. Era así, José. Entonces, se salvaron un par de... A mí me recuerdo que me regaló un par de que imprimí por ahí y se acabó. Y ya. Y como hasta ahora los nuevos príncipes de la ingeniería, pues parece ser que han tirado por otros caminos, ¿no? Pues desgraciadamente ese libro, que me alegro mucho que te guste, porque a mí me parece, a pesar de que está escrito a veces de una manera muy precipitada, es un libro muy hermoso, pues no está, algunos nos acordamos de él. De todos modos, lo que has contado del Verde, que viene en el libro, también es emocionante. El puente de Frisinet, que ha contado muy bien de Florentino, estaba las deformaciones elásticas o plásticas, ¿cómo se llama? El puente se caía. Entonces él va a hablar con los que habían hecho la figura francesa de 1906, que eran matemáticos, que él
Y nada, me dice que no, que lo que él quiere hacer, no se lo permite. Como decía Florentino Goya, él se salta las normas y se pone a repararlo con los gatos. Pero lo que cuenta es, por la noche estaba lloviendo en medio de una tormenta, él va en bicicleta a avisar a su gente para ir todos ahí con los gatos, y por la noche en medio de la tormenta, le tienen el gato y recuperan el puente. Es realmente emocionante escuchar eso. Esto tampoco... Florentino hablaba de que ahora ya no, el individualismo ya no existe en la ingeniería, claro, existe el corporativismo. El corporativismo que es, pues, yo creo que el ingeniero que construye un gran puente, el constructor de un gran puente es más un gestor que un proyectista. El puente de Cádiz, que tú has dicho, el puente de Manterola. Chico, Manterola es la oficina técnica que lo ha proyectado, ¿no? Que lo ha proyectado y punto. Pero la figura del constructor vinculada al proyectista, como Stevenson en el puente Cajón, o Delfort, o Freycinet, esto ha desaparecido. Todo eso es lo que... Digo que todo eso es lo que está aquí en las diapositivas, pero que ahí se ha quedado. Entonces ahora hay una obra de una novela que se llama El nacimiento de un puente, de Marie Duquesne, que es una chica joven francesa, donde cuenta la construcción de un gran puente en este momento. Y efectivamente el proyectista no aparece por ningún lado. El héroe de la novela es un constructor que es un hombre solitario, alcohólico, que va pegando tumbos por el mundo, de burdel, ¿no? Pero es un hombre realmente comprometido con la obra. Y la otra figura del antagonista es el arquitecto proyectista. Entonces, pues eso es lo que hay en este momento. Y esto no es inevitable. Es la dinámica, porque yo creo que además es la dinámica de la tecnología, de la ingeniería. El puente de Cádiz sigue como el puente de Millau. El puente de Millau es la asocia a la Foster, fíjate. Claro, pero bueno, es lo que ocurre en este momento con la producción de imágenes, ¿no? Es más importante la producción de imágenes que la ingeniería, ¿no? Es decir, ¿cuál es la hazaña? Ya no, la hazaña de Millau, nadie lo piensa como una hazaña, sino lo mira como una imagen maravillosa. Cuando realmente la construcción del puente de Millau, madre mía, ¿no? Eso sí que es una verdadera hazaña, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos, ¿no? Y ya está, es que no... La ingeniería surgió para luchar contra la naturaleza. La naturaleza ya no es un enemigo a vencer. Todo es naturaleza, todo es artificial. Bueno, ahí yo discrepo, yo también soy naturaleza. Y yo de verdad soy naturaleza. Claro. Ese puente es natural. ¿El cuál? El puente, esos puentes son naturales. ¿A cuál te refieres? A todo. En el sentido de que, ¿por qué un termitero es naturaleza y el puente es artificial? Tan artificial es el termitero como el puente. Es decir, hemos sacado el material de la tierra, lo hemos transformado y ahí tenemos un paso. Yo en ese sentido, y perdona, desde mi punto de vista, lo que hacemos los seres humanos, siendo los seres humanos de este planeta y hijos del planeta, pues todos somos naturales. Todos naturaleza. Es decir, lo que hace un dique, lo que hace un castor, un dique es natural y mi empresa también. Es mi opinión. Nada, pues digo que gracias por venir, ¿eh? No te puedo imaginar cómo os agradezco el que estéis aquí.